Ya estamos, ya está creo conectando. A ver, me parece que ya está haciendo la conexión. Vamos a ver. Ahorita checo, verifico acá. Ya está, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Acepta. Todavía no, todavía no se conecta. Déjame nada más verifico, porque aquí no puedo ver qué ocurre. Pues a mí me dio aceptar, le doy a aceptar. ¿Qué te dio? ¿Qué te dice? Ah, ya estamos, creo que ya estamos conectados. Dice, el contenido se está enviando. Vale. Ya estamos. Pues buenas noches. Buenas noches, amigas, amigas de Educación Especial hoy. Híjole, una disculpa. Por aquí tuvimos algunas fallas. Voy a conectar aquí. Está Mariana aquí conmigo. Muy buena noche. Vamos a dejar aquí a Mariana también. Denme un minutito porque ya tenía algunos días que no usábamos. Ahí está. Creo que ya. Vamos a ver si ya ahí estamos, entramos los dos al mismo tiempo. Todavía no. En lo que se van conectando, muy buenas noches a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Pues 8 de julio de 2025. ¿No? Una disculpa, en lo que se van conectando más, ojalá puedan estarnos acompañando el día de hoy. Vamos a hacer la transmisión. Estoy aquí arreglando porque ahí está, creo que ya quedó. Ahí está. Y ahí no le voy a mover. Ahí estamos. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ver, esperemos que se vayan conectando más de ustedes. Voy a ir compartiendo por acá. Pues escríbanos de dónde nos acompañan. Voy a ir aquí, compartiendo a los diferentes grupos para que pues se vayan sumando. Está con nosotros Mariana Noriega. Mariana, pues ayúdame a desestresar un poquito ya del tiempo. También a ti, que ya estuvimos ahí un buen ratito. Se nos fue aquí en esta parte de las redes, algo pasó, se me fue la conexión, varias situaciones, pero ya estamos acá. Marianita, ayúdame a presentarte, dinos quién eres, dónde estás, qué haces un poquito para que pues, nos vayan aquí, se van conectando las demás personas. Vayan escuchando. ¿Cómo están? Pues audiencia querida, aquí es un honor acompañar a nuestros compañeros de Educación Especial Más, en particular con el maestro Alfonso, que bueno, en esta noche, dejando a un lado los problemas técnicos que se tuvieron, estamos con mucho gusto, pues después de jornadas pesadas, de cuidado, de ser personal de salud, de ser incluso en el caso de él, pues maestro, donde pues vamos a abordar este importante tema, ¿no? Cómo el trabajo de cuidados pues ha impactado y va impactando la vida de las personas en todos los ámbitos. Como cuando una persona adquiere una discapacidad, en el caso del cuidador, su receptor o su familiar, pues lleva a que ese cuidador tenga que modificar su vida en función de atender las necesidades de su familiar. En el caso de las mamás suelen ser nuestros hijos, en el caso de una hija puede ser su padre adulto mayor, en el caso de algunas parejas, hermanos, pero los roles son más generales, ¿verdad, maestro? En las madres y en las hijas cuidadoras. Hablamos en femenino porque seguimos siendo mujeres, la mayoría, y quienes cuidamos. Y pues cuando llega una discapacidad, una enfermedad, la vida nos va obligando a vivir de una manera diferente y adecuar toda nuestra vida, actividades e incluso espacios como las casas, pues para atender y para poder sobrellevar todo lo que implica el cambio de vida del cuidado. Y pues bueno, les agradecemos que nos escuchen y aquí estamos con mucho orgullo desde San Luis Potosí y hasta allá, ¿verdad? Ciudad de México. Pues, bienvenida, Mariana. Justo el día de hoy vamos a platicar un poquito de estos efectos de la parte de los cuidados, ¿no? Cómo impacta en la familia, en la escuela, en el trabajo. Para ello, bueno, quiero empezar, voy a compartirles rápido algunos datos que son importantes también de mencionar
sobre todo por lo que por lo que implica y la relación que tiene con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ahorita por aquí se los voy a compartir. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan verlo y les voy a leer algunos Claro. datos. Estos datos, pues también son de una, de una encuesta de INEGI, ¿no? Que es la encuesta Ujú. nacional para el sistema de cuidados 2022. Y aquí vamos a encontrar varios datos. Por ejemplo, en México existen 58.3 millones de personas susceptibles a recibir cuidados, ¿no? Sin embargo, solamente el 64.5% los obtienen y poco más de la tercera parte no tiene atención de la familia, bueno, no tiene atención de la familia, amigos o conocidos, lo cual los deja a la deriva de muchas situaciones. Esas son de las realidades que enfrentamos en el tema de cuidados. También en el tema de cobertura, el grupo que recibe mayores cuidados es la población infantil, con un 99%. En segundo lugar, niñas adolescentes desde 6 a 17 años. Y el 79.4% implica la existencia de una tasa alta de abandono, que es lo que estábamos refiriendo ahorita. Y de los 30.2 millones de hogares mexicanos con población que requieren cuidados, son esta población, el 39% contaba con una sola persona para los cuidados y el 37% dos, Ujú. el 15% tres personas y un 7% con cuatro personas aproximadamente en cuanto a los apoyos y los cuidados. Y de esas personas, pues cuatro quintas partes de esos 30 millones de hogares donde hay alguien que requiere cuidados está a cargo de una o dos personas, que es como la media de trabajo, pues lo que tiene consecuencias negativas para la vida familiar y de quienes son cuidadores. Yo creo que hasta ahí esos datos sería importante retomarlos, porque como vemos es una población pues muy alta con relación a lo que requiere de estos apoyos. Y bueno, pues el tema es hablar y tener como un panorama también con relación a esto, pues sobre todo lo que implica, Claro. todo lo que implica esto. Muchas gracias, maestro Apolonio. Ya voy viendo aquí algunos de los comentarios. Gracias por acompañarnos. Sí, tuvimos algunas fallas, espero que no afecte la transmisión. Pero pues aquí ya andamos aquí con Mariana. Eh, pues eso es lo que queremos recuperar. Espero a ver ahorita que ya esté a la vista también Mariana para poder eh, hablar. Vamos a ver. Ok. Y yo también está por acá. Y bueno, pues vamos a iniciar aquí compartiendo algunos puntos que eran lo que decíamos ahorita. A ver, ahí creo que ya podemos estar los dos. Vamos a ver si ya me permite que nos veamos al mismo tiempo. Tenía un buen tiempecito que no ocupaba Zoom, disculpen ustedes, pero bueno, vamos a partir de esto que decíamos de los cuidados. Ya está, ahí ya se pusieron los dos. Mariana, pues platícanos un poquito, ¿no? ¿Qué implica los cuidados, ¿no? Ya leímos un poquito de los datos duros que están ahí, que existen, pero tú cuéntanos un poquito también en cuanto a la vivencia, lo que implica también en este tema de la familia para poder iniciar con ese punto. Claro, pues mira, el trabajo de cuidados abarca dos áreas, digamos, muy importantes, que uno es, por un lado, el mantenimiento y sostén de la vida de otra persona. Como les comenté al inicio, se puede cuidar por periodos cortos cuando a lo mejor alguien enferma, pero después recupera la salud, o el cuidado se vuelve un trabajo muy crónico y muy demandante cuando llega a una condición de discapacidad o enfermedad severa o se nace con ella, pero es crónico degenerativa. Esto quiere decir que con el tiempo va empezando cada vez más a hacer las complicaciones médicas y por lo tanto la persona que está enferma o que tiene una discapacidad, sea de nacimiento o adquirida, pues cada vez requiere más cosas para mantenerse vivo. Yo siempre les digo que yo lo describo en tres ejes, maestro Alfonso. La alimentación, obviamente la movilidad y obviamente la higiene personal. ¿Por qué? Porque son los tres ejes de autosupervivencia que tiene una persona para ser independiente, alimentarse solo, moverse solo, desplazarse y obviamente pues la autohigiene, ¿no? Desde actividades básicas como lavado de dientes, de manos, hasta el baño completo. Y pues obviamente estas tres funciones
se ven muy afectadas cuando una persona es dependiente. Ahora, en el caso de las personas con discapacidad, depende el grado y el diagnóstico del que estemos hablando. Recordemos que siempre hay un grado leve, moderado, severo y un diagnóstico que cada discapacidad es diferente. Algunas logran independencia, otras cierta independencia, pero va a influir las dos cosas, el diagnóstico y el grado de discapacidad. Si es severo, pues difícilmente esa persona logra tener una independencia. En el caso de adultos mayores, pues es bien sabido que con la edad más las enfermedades crónicas, pues se va requiriendo más atención y más cuidado, y algunos en su mayoría pues caen en estado de postración, que quiere decir pues en cama, ¿no? Y eso los hace dependientes en el sentido de requerir que sean atendidos, alimentados, movilizados. Entonces, el trabajo de cuidados médico especializado se concentra ahí en esa atención para que esa persona siga viva, darle de comer, ayudarlo a bañarse o bañarlo, movilizarlo si no puede caminar. Y por otro lado, a la par, las personas cuidadoras hacemos trabajo doméstico en casa. Quiere decir que hacemos todas las funciones de una persona, desde atender una cocina, gestionar despensa, hacer pagos y todo lo que son funciones pues, de una casa como las conocemos de aseo. Entonces, son las dos vertientes que involucra ejercer trabajo de cuidados. Y hay una tercera de la que casi no se habla, que es la gestión administrativa. Salir, aparte de eso, a hacer pues citas médicas, trámites administrativos, también nos lleva mucho tiempo y es cuidado. Por ejemplo, citas médicas, llevarlos, traerlos, incluso ir a sacar citas o hacerlo por internet o por teléfono. Todas esas gestiones también implican el cuidado, porque la cuidadora, si no hay quien la auxilie en ellas, también las tiene que hacer la persona cuidadora. Por eso somos 24/7 y por eso se nos va todo el día y algunas toda la noche cuidando en todos estos sentidos y no nos alcanza el tiempo. Sí, y justo fíjate que en ese punto es importante sí mencionarlo. Le decía hace ratito a Mariana, ¿no? Antes de iniciar esta transmisión, en lo que estábamos ahí, pues luchando por hacer la conexión, pero le decía cómo esto requiere también una empatía y un trabajo desde las escuelas, justo por lo que se ha venido haciendo. Ah, no, creo que no me escucho. Voy a ver aquí en la, Sí, te escuchamos. ¿sí, verdad? Sí, les decía, justo por lo que ocurre en las escuelas, porque poco también somos empáticos con lo que sucede con las familias, ¿no? Y cuando hablamos del tema de los cuidados o de los apoyos con personas con discapacidad que requieren un poquito más de acompañamiento, lo vemos a veces en la escuela, ¿no? Cuando pues nos los dejan acá, están a cargo de nosotros. Y pues muchas veces esta parte hasta de las citas, ¿no? Poder tener diálogos con la familia, poder tener diálogos con relación a cómo poder ir trabajando, pues eso también dificulta. Y decía, a veces somos un poco intolerantes en las escuelas cuando hacemos este trabajo. De ahí que, ¿qué nos puedes comentar con relación a ello, ¿no? Este tema de poder estar al pendiente de la escuela, pero sin descuidar las otras esferas, como tú bien dices, ¿no? La parte, pues si hay otros hijos, ¿no? La familia, y además si hay trabajo. Sí, pues bueno, hablando de la crianza, en el caso de los hermanos de los niños con discapacidad, siempre llevan esa carga invisible, ¿no? De una poca validación personal. Como psicólogo lo digo, soy psicólogo clínico, no omití presentarme y madre cuidadora de mi hijo con parálisis cerebral. Y te lo puedo decir, Alfonso, como docente, perdón, como psicoterapeuta y como madre. También materno una hija que ya tiene 17 años, mi hija, pero que desde los 5 años de edad, pues tuvo que ayudar a mamá para que mamá saliera a trabajar y poder sostener la vida y el cuidado. Y mi hija, como muchos hermanos de niños con discapacidad, crecen sintiéndose invalidados. Algunos dicen invisibles o porque ven y notan y sienten que la mayoría de las atenciones, si no es que todas, se van a los hermanitos que tienen una condición diferente
así lo ven ellos, y sienten que ellos no existen. Yo me encuentro ahorita acabando un libro que así se llama El hermano invisible, donde abordo esta problemática, que siente el hermano del niño con discapacidad, el hermano sano. Y ellos también se ven forzados a modificar sus rutinas y su desarrollo. Por ejemplo, pues muchos niños con discapacidad los sacan, perdón, niños hermanos sanos los mueven de sus esferas de rutina, sus escuelas, sus amistades, incluso sus ciudades cuando tienen que viajar a otras por las necesidades de sus hermanitos con discapacidad. Todo gira en rumbo al hermanito con discapacidad, incluso a veces la residencia, irte a vivir a otro estado y con eso le arrebatamos a los hermanos sanos pues su vida, ¿no? Su desarrollo y se crece con un grado, incluso yo diría, de estrés para esos niños, sean mayores o menores que sus hermanos, no importa. Al final ellos están sanos y se ve su desarrollo también muy acelerado y truncado por las necesidades de su hermano con discapacidad. En el caso de las escuelas del lado de los docentes, pues sí, hemos ampliado escuelas que se dicen inclusivas, algunas se dicen integradoras, pero al final del camino, incluir, integrar, pues no es solo dejar y recibir a un chiquito o adolescente con una discapacidad, físicamente solo agregarlo. Es integrarlo y que haya una currícula adecuada, que si el niño requiere maestro sombra de apoyo, pues la escuela está en condiciones de darlo. En México todavía el esquema del maestro sombra es muy complejo, tú lo sabes. El Estado, desgraciadamente, sigue sin estar preparado y tener los presupuestos para que la escuela brinde un maestro sombra y los papás tienen que hacer ese gasto con un maestro adicional para que un terapeuta o un maestro de educación especial vaya con su hijo a las escuelas todos los días pegado a él. Por eso es maestro sombra, para quien no conoce el término. Y la verdad es que, pues eso nos lleva como las escuelas, pues tienen que también prepararse y enfrentar estos retos, tanto los docentes de educación especial y mucho más los docentes de educación cualquier nivel, que no fueron desde su formación quizá, pues empapados en cómo atender a un niño con discapacidad. En el caso de las familias, pues las familias, te digo, se ven rebasadas por demandas de seguir atendiendo a los hijos sanos, de seguir atendiendo a otros miembros de la familia. A veces hay hasta abuelitos viviendo en las familias y se vuelven familias extensas. Y las mamás, sobre todo las que maternamos solas por viudez, por divorcio, por soltería, pues tenemos que cumplir en todos y partirnos en millones de pedazos 20 veces más que una mamá que tiene un hijo sano. Y cómo trabajas, y aparte hay que cuidar, y aparte hay que llevar a terapias, y aparte hay internamientos que a veces son prolongados cuando nuestros hijos duran muchos meses en el hospital y a la par dejaste a tu hijo sano y quién lo está atendiendo para que tú estés con tu hijo que está en el hospital. Entonces, de verdad llega un momento en que la sobrecarga hace que esa mamá o ese papá, algunos varones se puede dar, colapse y ya no sea capaz de atender porque está sobresaturada. Y claro, aparte trae un agotamiento y un síndrome de burnout por los años que lleve cuidando. Sí influye, Alfonso. No es lo mismo cuidar por ejemplo, un proceso de cáncer, donde desgraciada y agraciadamente lo digo, espero entiendan el sentido de la frase, pues el cáncer es una enfermedad muy, muy cruda, pero que tiene un periodo de cuidado corto. No se cuida toda una vida a un paciente con cáncer, a eso me refiero. Y en cambio, una discapacidad se puede cuidar al extenso de toda la vida de la persona. Entonces, cuidar un cáncer de un desarrollo, pues yo creo que máximo de 10, 15 años, todavía es un periodo corto a alguien que cuidó quizá un hijo con discapacidad intelectual, 60, 50 años de su vida. O en mi caso, parálisis cerebral, que pues la esperanza de vida lleva a rebasar los 30, 40 años. Entonces, el tiempo cronológicamente hablando, claro que también va a deteriorar más la salud de la persona cuidadora. La sobrecarga la va a deteriorar más. Enfrentarse y cumplir la demanda de todo la va a deteriorar más. De ahí, pues, la salud mental y el deterioro. Es Sí, inevitable.
Sí, muchas gracias, Mariana. Y fíjate que pensaba también en aquellas familias donde quizás, que es lo más común que tenemos en las escuelas de educación básica, donde no requieren como cuidados tan intensos, pero al final son cuidados, ¿no? Ese niño con alguna dificultad en la conducta, donde una mamá está recurrentemente en la escuela, ¿no? Donde hay alguna discapacidad intelectual que a lo mejor no requiere esos cuidados tan intensos, pero al final, pues sí Ujú. hay una demanda o una necesidad de poder tener una comunicación con las familias y cuando la escuela no tiene esas herramientas también para poder dar esa respuesta educativa, ¿no? Suficiente, Sí, pues también ahí hay una situación de afectación. Tú también eres activista y seguramente pues tienes contacto con muchas mamás de lo que ahorita estoy comentando, porque también hay una claro. diferencia en aquellos que requieren un cuidado más intenso, como tú lo vives, pero aquellas que también tienen esta parte de pues estar al pendiente de su hijo, tienen un trabajo, tienen otras cosas que hacer, a veces la escuela les demanda que estén allí todo el día, ¿no? Entendible porque no sabemos a veces cómo poder trabajarlo, pero ante eso tú Sí. también qué has comentado con las personas que también apoyas con relación a ello. Claro. No, pues mira, en las colectivas y en las organizaciones de la sociedad civil que atendemos esta población de cuidadoras, en el caso de las cuidadoras potosinas de acá en San Luis, se atiende desde madres e hijas cuidadoras de todas las discapacidades, enfermedades crónicas, incluidos adultos mayores. Es muy abierta y muy diversa la población, pero sí caemos todas en la sobrecarga y en el caso de lo escolar, vemos que hay docentes que, aunque no tuvieron la formación, como decimos, desde la raíz, porque no les enseñó el sistema en el que se profesionalizaron a atender las demandas de niños con discapacidad y jóvenes, los docentes, algunos por su cuenta, tratan de capacitarse. Y yo lo siento que van contracorriente, porque al final su trabajo no les da las herramientas y ellos intentan hacerlo por su cuenta, pero al final el sistema los va rebasando. Por ejemplo, en sistemas tipo CAM, USAER, que son muy conocidos en México, pues hablamos de grupos muy extensos y donde a lo mejor hay 10 o hasta 15, 20 alumnos con discapacidad en un salón regular y aparte están los niños que están sanos, ¿no? Otros 20, 30 niños más. Imagínense un solo docente, aunque quiera y aunque tenga la vocación y la voluntad, claro que es sobrecarga para el docente, porque ¿cómo le va a hacer? Aunque sea él el más capaz, es técnicamente, racionalmente imposible darles la atención. De ahí la importancia de las maestras sombra, que al final la maestra sombra va a ir con el niño o va a estar ahí, debería de darle el Estado para acompañar al menor en sus necesidades individuales. Las mamás, las cuidadoras siempre se entristecen de lo clásico, que mi hijo no me lo aceptan o que mi hijo no le hacen caso en la escuela y lo tienen en un rincón como si fuera una silla, como un mueble, porque así lo expresan las mamás, es lo que ellas sienten y ven. Y quizá en ese terreno yo como mamá no me he animado a llevar a mi hijo a una escuela de educación regular, quizá porque él está en una escuela donde a la fecha atienden sus necesidades al 100 y es de educación especial, pero sé que es un gran reto y se requiere mucho valor como padre para llevar a tu hijo a una escuela regular, porque es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Le tocará a un docente comprometido, ese docente tendrá las herramientas, la escuela le va a brindar al docente y al niño las condiciones que realmente necesitan a las dos partes, porque al final las dos partes son necesarias, las necesitan todo esto para poder recibir y darle educación. Y ellas realmente, hay mucho temor, sobre todo en las mamás. Entonces, la verdad es que yo, Mariana, nunca lo he intentado que mi hijo vaya, te digo, a una escuela, quizá estoy en una zona todavía tranquila de confort, pero a lo mejor algún día lo puedo vivir. Y sí, la desesperanza en ellas es tremenda y pues sí, aumenta mucho esa apatía de intentar, junto con la discriminación que se da en todos los espacios. Pero sí, los primeros son la propia familia y las escuelas, definitivamente. Oye, Mariana, este tema, bueno, que tiene que ver con las maestras sombras,
estos otros elementos que tú compartes. A veces también es complejo por las mismas políticas y los reglamentos que existen al interior de las escuelas. Sin embargo, me gustaría que nos centráramos en esta parte emocional también, en esta parte de la comunicación que debe de haber con la escuela, con las familias, ¿no? Hace rato hacía referencia a la empatía, hacía referencia también como a este trabajo y esta comunicación que es tan importante, justamente por lo que implica. A veces como escuela, pues tú decías, o lo vemos, ¿no? Grupos de 40, 50 alumnos, poca relación a veces y comunicación tenemos con las familias con relación a ello, ¿no? A veces como escuela también ante la falta de herramientas, pues queremos que la familia esté como más ahí en la escuela, ¿no? Y eso también genera pues un cansancio emocional también en las familias con todo lo que implica, ¿no? Pues en la casa, ¿no? Ya tú lo ponías en ese tenor, el mismo Ujú. trabajo, tenemos hoy también dinámicas familiares donde pues ya ambas partes, o sea, ya tienen que salir a trabajar papá y mamá, o mamás solas, o papás ahora que también ya viven con sus hijos, ¿no? Solamente. En esa parte, Mariana, ¿cómo poder entender y poder tener esa comunicación para poder ser empáticos, ¿no? Tanto maestros con las familias, pero también a veces la familia con la escuela. ¿Cómo poder ir Claro. abordando eso, ¿no? Desde lo que tú has podido vivenciar también, Mariana. Se necesita mucha comunicación, muchísima de ambas partes. Los papás tienen que confiar en el docente, quizá en la escuela, pero sobre todo en el docente que va a tener a sus hijos en su segunda casa, porque la escuela es el segundo espacio. Muchos docentes se vuelven papás de sus alumnos, incluso en casos donde hay familias disfuncionales y el niño encuentra en el docente un refugio, no solo una educación, a veces hasta una imagen paterna o materna. Yo lo he visto en muchos niños de la colectiva, pues porque acá papás trabajan todo el día, porque hay violencia incluso intrafamiliar, pues cosas muy crudas, casos muy fuertes. Y definitivamente yo como padre creo que si los padres no encuentran en el docente ese espacio de seguridad y de confianza, es mejor retirarse, porque si no lo hay, no se va a lograr crear una dinámica que sea sana para el niño y donde las dos partes estén pues fluyendo bien. No sé tú como experto en este tema, que eres más experto que yo, si estarás de acuerdo o si no, con confianza, dime si estoy mal, pero yo creo que es básico y el docente pues tiene que ser flexible. Por ejemplo, muy clásico que a las mamás nos hablen, ¿no? Su hijo se cayó, su hijo se pegó, venga por su hijo, o le dio la calentura, o en el caso de discapacidad se convulsionó, o lo que sea. Y pues sí, el problema es que la mamá no está en la casa tranquila esperando que el maestro hable, es que a lo mejor está en un trabajo donde no le permiten salir y eso le va a detonar a ella más situación de estrés, al grado que, como te decía, puede dejarla pues no apta al 100 para atender la emergencia por el grado de demanda, ¿no? Entonces se tiene que tener esa comunicación y los maestros, pues yo creo que ya en estas alturas ya han aprendido a detectar cuando ven que un menor quizá hay algo en casa que no le está permitiendo avanzar, porque son muchas barreras. Pero para mí sería clave la comunicación de ambos lados. Y a los padres, pues sí me atrevería a darles el consejo, si no sienten la empatía y la confianza, porque yo creo que todo padre, desde que lleguen más los de los niños con discapacidad, somos muy, ¿cómo lo diría? Muy sensitivos, más nosotros todavía, porque precisamente por la fragilidad de nuestros hijos. Y la verdad es que sentimos cuando desde el inicio hay o no hay, y hay que estar atentos a las señales, ¿verdad? Que nos brinda el niño, que nos brindan los padres. Por ejemplo, acá en San Luis Potosí recientemente hubo varios casos muy polémicos digo supuestos porque no se ha comprobado, pero hay muchas evidencias de abusos o de actos de violencia a menores con discapacidad en escuelas, pero al final, pues obviamente tiene que haber un antes, tienen que haber señales de alarma y tiene que haber algo que nos prenda el chip como papás que tu hijo a lo mejor no la está pasando bien o está en riesgo. Y el docente, pues también tiene que darse cuenta que algo está pasando cuando, pues generalmente no solo es un docente, más en los colegios acá es muy de que hay varios docentes por alumno, entonces
pues a lo mejor el docente también tiene que estar alerta y es lo que yo podría decir desde mi experiencia, pues en mi acompañamiento con tantas mamás de diversas discapacidades. A veces a los niños que no son verbales, que no pueden hablar, no se les cree y con ellos mayormente hay que estar atentas porque quizá tu hijo no habla, pero con miradas, con señales físicas, con conductas, te va a hacer saber que algo está pasando en su escuela o algo no le permite a él ser feliz o aprender como debería. Entonces, yo siempre he dicho que a falta de deficiencia de algunas partes, depende de la discapacidad biológica, nuestros hijos desarrollan otras. Por ejemplo, los chiquitos de parálisis cerebral no pueden hablar la mayoría, pero visualmente y auditivamente tienen mayor capacidad. Los chicos que su vista les falla tienen otras habilidades. Siempre va a haber una manera. Y el docente igual debe de ser bien perceptivo a cualquier señal y hablar con los padres. Y si no hay respuesta, pues ya entonces hay otras instancias, ¿no? Pero no quedarnos callados y no evadir cualquier señal que nos dé un pitazo, decimos de, hey, es un foco rojo, algo está pasando o algo no está avanzando. A lo mejor no está pasando algo como violencias o abusos, pero tampoco estamos avanzando y tu hijo está como estancado. También eso hay que darle la importancia, ¿no? Y es muy válido retirarnos de espacios donde no estemos logrando lo que merecen nuestros niños y donde nosotros merecemos estar tranquilos. Sí, muchas gracias, Mariana. Otra duda que yo tengo y que no sé si nos puedas también compartir es cómo poder, desde el maestro, identificar estos foquitos cuando de alarma, pero hacia las familias. Y me refiero, a esta situación cuando, pues seguramente tú lo has vivenciado, ¿no? El caer ya en una desesperanza, como cuando caemos en situaciones también de falta de apoyo y no lo sabemos buscar, pero a veces te digo, la escuela a veces, no mira esas situaciones. ¿Cómo poder identificar a las mamás cuando ya tienen esa sobrecarga? Eh, ¿Qué nos podrías compartir como para que también los maestros reconozcan que algo está sucediendo en las familias y por también invitarlas, ¿no? A buscar redes de apoyo o buscar algún otro acompañamiento que les ayude? ¿Qué les Claro. podrías decir a los maestros para que identifiquen con las mamás, ¿no? Justo para hablando de esta falta de empatía, pero más bien falta de reconocimiento a veces de lo que viven también ustedes como mamás. Claro. Pues como te decía, la comunicación, estar alertos a las señales y sobre todo comunicarse directamente con ellos. Y a veces también hablar con los menores, si es que se puede hablar. Los chiquitos que no son hablantes o no verbales, aunque el maestro quizá no escuche al niño o verbalizarlo, puede dirigirse a él y puede preguntarle, ¿en tu casa estás bien? Y te digo, ellos encuentran la manera de comunicarse. Son mágicos en sus maneras de comunicarse nuestros niños. De verdad que algo hay ahí diferente que nos puede dar indicios. Y pues bueno, yo creo que en el caso de percibir alguna situación en casa, aparte de la discapacidad, hablar con los papás siempre con respeto, con tolerancia y con mucha percepción hacia cómo se dirigen hacia los papás. A veces quizá ni ustedes ni nosotros se tiene el tacto adecuado para poder abordar a la otra parte, ¿no? Y a lo mejor eso marca la diferencia, porque pues si el maestro me está hablando muy demandante y yo como mamá no me dejan salir en el trabajo, pues voy a explotar y le voy a contestar mal, o incluso a lo mejor agresivamente, y entonces ahí ya se rompió todo. Y al final, claro, el afectado es el menor. Y me imagino que el estrés que viven los docentes se equipara al de los padres en el punto de llegar, bien dices, a la frustración y a sentirse pues ya en un espacio donde ya ellos se sienten ya limitados e incapaces de poder hacer bien su trabajo. E incluso a nivel emocional, siempre hay un vínculo afectivo de los maestros con los alumnos, más con los chicos que tienen una condición más vulnerable. Y yo creo que es muy vital esa parte. Yo la definiría como, pues dicen en el pedir está el dar y tratar, te digo, de ser muy perceptivos. Y no cerrarnos, digo, al final del camino los docentes, volvemos a lo inicial,
nunca se les dio la herramienta suficiente, hablamos de México, de Latinoamérica, para poder a lo mejor al 100 ejercer su labor, pero no cerrarse a atender a veces discapacidades que son quizá nuevas o desconocidas para ellos, porque también a veces, pues algunos maestros cierran la barrera a poder intentar atender un niño con una u otra condición, quizá porque desconocen la condición médica. Y en eso también hay que acercarse a los papás y preguntarle, ah, bueno, su hijo tiene autismo, ok, ¿qué grado de autismo? ¿Me permite ver su certificado de discapacidad o sus papeles médicos? Siempre pidiendo permiso, siempre con respeto y siempre hasta donde me permita el padre, ¿no? O la madre de familia. Y a lo mejor no somos expertos en medicina, pero eso nos va a marcar la pauta. Y los padres también nos va a permitir confiar si ves un docente interesado en saber más, para empezar de la condición médica de tu hijo. Y ya quizá también de la situación familiar, pero inicialmente de la condición de tu hijo. Porque si yo como docente creo, llego y le digo al padre, a ver, usted, a la mamá, por ejemplo, usted es madre soltera, ¿y por qué es madre soltera? Y antes de preguntarle qué tiene su hijo, pues claro que se va a sentir intimidada, hasta invadida. Entonces, primero abordar el aspecto médico del menor. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su diagnóstico? Y ya después sí se permite y si hay, se va dando poco a poco la pauta para hablar de entornos familiares o de cosas que podamos sospechar están pasando en la familia, aparte de la discapacidad. Recordemos que en las familias de discapacidad, pues hay más sobrecarga, hay más tensión, suele haber más depresión, ansiedad y todos los trastornos afectivos por lo que implica la maternidad y paternidad. La discapacidad tiene una diferencia con la maternidad y discapacidad, la diferencia de una maternidad de un niño sano es que la del niño sano tiene caducidad. Por ejemplo, un papá de un hijo sano, pues va a llegar un momento en que su hijo va a crecer, va a ser independiente. Y digamos que el papá, pues va a terminar, ¿no? De criarlo. Claro, en lo moral lo necesita, pero en su autosupervivencia ya no lo va a necesitar. Y en el cambio en discapacidad, nuestra maternidad y paternidad es eterna, Alfonso. Toda la vida de nuestros hijos, más en las discapacidades severas. Entonces, hasta que mi hijo respire o yo, pues siempre va a necesitar mi atención. Ojo, más en las discapacidades severas. Depende de diagnóstico, depende grado de discapacidad. No podemos generalizar, pero la verdad es que hay grados y hay diagnósticos. Volvemos a lo que dije al principio. Sí, y por eso hacía referencia a esa otra parte. Sí, Ujú. eso que tú nos compartes con relación a los grados de apoyos que requieren algunas personas con discapacidad o muchas, pero al final es equiparable la carga emocional que viven ustedes como familias, ¿no? Y esa a veces falta de comunicación o de asertividad de la escuela para poder aproximarse a la familia y establecer como acuerdos. Y yo creo que esto que tú Claro. nos compartes de tener respeto, ¿no? Como aquí lo escribe mi compañera Gaby Vargas, ¿no? El respeto, el poder tener una comunicación asertiva, ¿no? Hacia las familias para pues también mitigar un poco esa carga que de por sí ya existe en por el trabajo, que ahorita vamos a ir a ese otro punto, pero la sobrecarga con relación a las situaciones familiares, a las situaciones también de queja a veces que le damos a la familia, ¿no? No somos como muy prudentes ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque también como tú dices, el maestro también en esa frustración, pues no sabe cómo también poder trabajar esa otra parte. Pero yo creo que el respeto, como tú bien dices, la comunicación asertiva, el poder tener tacto para poder darle información a las familias, eso ayuda mucho. Y otro tema que no sé si quieras agregar algo más de este último No, comentario. pues educativamente yo creo que esos son las claves y pues también respirar. Yo digo que el tiempo fuera, tanto en la psicología como en la vida en general, debemos de aprender a cuando ya la situación nos rebasó, decir, me alejo un poquito, si en medida de mis posibilidades, quizá un ratito corto la comunicación si ya no está llevando a un objetivo sano para nadie de los involucrados
Y como los niños, cuando el tiempo fuera, nos decía en la escuela, en la psicología, lo retiras un ratito de lo que le está ocasionando esa sobrecarga de estímulos, decían los teóricos, pero al final es muy válido, ¿no? Yo les digo, si un día no queremos contestar el teléfono como padres, pues hagámoslo, no pasa nada, el mundo no se va a caer mientras nuestros hijos estén atendidos, nosotros estemos a salvo y no va a pasar nada. Pero es que es eso, estamos acostumbrados a cumplir las expectativas de incluso a veces no solo de las familias, de la sociedad en general. Y creo que también debemos aprender límites y obviamente sí, a decir, ahorita ya me rebasó, ya no tengo las herramientas psicoemocionales, cognitivas, incluso mentales. Un ratito, respiro, me calmo y vuelvo a abordarlo cuando ya esté un poquito más tolerable todo. Que no es fácil, es muy difícil y más cuando se vive siendo cuidador y más cuando es cuidador primario que está solo y no hay en quien delegar de decirle, te dejo el paquete y yo me desconecto un rato, porque esas son las que tenemos más sobrecarga, las cuidadoras primarias solas, sin redes de apoyo, en todo Sí, sentido. y fíjate que pensaba ahorita en esto, esto que tú decías, que el mismo maestro también vivencia algunos de estos síntomas, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque pues también se convierte en un cuidador también el propio docente, no tiene a cargo treinta y tantos alumnos, y eso pues también es algo que se debe de considerar, ¿no? Más cuando tú decías, ¿no? Tenemos ya ahora aulas más diversas, donde hay, pues además de que tienes algún niño con alguna, pues condición de discapacidad y eso le sumas al niño con alguna dificultad en la disciplina y ahí le sumas también otros que tienen dificultades que no han logrado la lectura y la escritura y yo creo que esa suma de varias, de esa diversidad, pues va generando también el del docente algunos efectos que también pueden vivir las familias, ¿no? Esto Sí, que y tú algo decías. más, perdón, Alfonso, las condiciones laborales. Pues al final el docente, así como nos pasa a los empleados del sector salud, pues también es muy demandante ya en tiempos actuales el trabajo del docente. Y pues sí, no hay recursos, no hay esquemas, entonces las condiciones laborales son de por sí bien estresantes. Para donde veamos es como soldados en campos de batalla, por todos lados las bombas nos quieren atacar. Sí, y de ahí ¿Verdad? tendríamos también que hacer algo, ¿no? Porque la salud mental también del docente, pues hoy se pone en riesgo, ¿no? Con relación sobre todo, ya después a las formas de actuación, ¿no? Porque al final esta situación es una bomba que va creciendo y en la actuación del docente, pues lo vemos hoy, ¿no? Con muchas situaciones de queja hacia la forma en cómo estamos dando esa intervención en el salón. ¿no? Y sobre todo por lo que tenemos encomendado con relación al bienestar de las niñas y de los niños. Pero bueno, esa es una tarea que tendríamos que estar como pensando, ¿no? También la salud mental del docente, la salud mental también de las mismas familias. Pero otro tema que quisiera abordar contigo, Mariana, es el tema también de la parte laboral, ¿no? O sea, qué tanto, ¿no? Como mamá ante los cuidados, ante estas situaciones también de que vives, ¿no? Que hay que ir al hospital y si ya son varios días, los permisos y también hasta como maestros, ¿no? Lo vivimos, ¿no? ¿Cómo Sí. también ver esta parte, Mariana, con relación al tema laboral? No, pues, ¿qué te digo? Yo la verdad soy de las pocas mujeres, madres cuidadoras que ha podido conservar un trabajo remunerado fuera de casa formal y eso me llevó a un despido. Yo ya era, pues, trabajadora de una institución de salud, la más grande en México. Y cuando estaba soltera y de repente un día mi hijo adquiere la discapacidad por una omisión de su papá. Y pues la omisión que él tuvo no solo afectó la vida de mi hijo, lo que decíamos, me afectó a mí porque me dio un giro de vida de 360 grados y a mi hija que tenía 5 años, actualmente con 17, ya que yo pues tuve que partirme en millones de pedazos y sí, empezó con permisos ocasionales, con ausencias por los internamientos, por las simples crisis del día a día. Mi hijo está escolarizado, como te comenté, pero al final hay días que por sus crisis
pues no puede ir a la escuela a lo mejor en semanas, meses, o un día sí y un día no, depende mucho de cada día, un día a la vez, porque la discapacidad se vive un día a la vez, un día todo está controlado, otro día todo está, que sentimos que nos estamos muriendo. Entonces, pues a mí me despiden después de estar prácticamente 10 años sumida en la necesidad de pedir permisos y con mucho acoso laboral que me querían hacer renunciar, ¿no? Porque ese es el método, ¿no? Los empleadores suelen vernos como una persona que no le es productiva, que por tus ausencias no trabajas. Es tanto la nula empatía, incluso los nulos conocimientos, y en mi caso era más absurdo porque es la institución de salud más grande, ¿no? ¿Cómo no íbamos a entender estos temas? Pero aún así lo viví laboralmente. Y otra vez te vas a ir, pues sí, mi hijo tiene parálisis cerebral, no se le va a quitar mañana. Volvemos al tema, ¿qué hago? Es la condición de vida en mi caso que adquirió mi hijo y me cambió la vida. Y a mí me despiden, cuando me despiden yo, te digo, había logrado trabajar 10 años. ¿Cómo le hice? Ni yo sé. Porque en esos 10 años, pues yo ya con tanto acoso también fui diagnosticada con trastorno mixto, ansioso depresivo, con fibromialgia, con mis cadena costal ya de enfermedades personales, pero que tuvieron mucho que ver en el nivel de estrés, de ansiedad, incluso de cortisol elevado que manejamos las personas cuidadoras. Y ya, cuando a mí me despiden, era un permiso de tantos donde yo necesitaba llevarle unos estudios, me los toman como faltas y así me despiden, porque no cedía al acoso, porque no cedía a las intimidaciones y porque mi papel como activista también incomodó, ¿no? Que al final yo seguía luchando y mi colectiva igual y mis compañeras igual, pues por el derecho al reconocimiento de un trabajo digno para todas. ¿Cómo es un trabajo digno para una cuidadora, Alfonso? Pues jornadas cortas, de menos de 6 horas al día, máximo 7, y ya es mucho, seamos realistas, no podemos trabajar en condiciones normales de alguien que no tiene responsabilidad del cuidado. Obviamente, sí, hay días donde los permisos pues no requieren, más bien no puedes tú anticiparte a que tu hijo se va a poner mal o avisar o pedir un permiso con anticipación, porque las emergencias de salud no avisan y mucho más en alguien con una condición severa de salud. Y pues obviamente el empleador te ve como un elemento que no le conviene, que no quiere tener, en vez de ver tu verdadero potencial. La verdad es que yo, del burro por delante, dicen perdón, y muchos cuidadores que conozco y cuidadoras son excelentes empleados. Incluso algunos trabajan mucho mejor, si no es que todos, que gente que no es cuidadora. Y a pesar de eso siguen siendo expulsados del mercado laboral, siguen siendo acosados, violentados, porque la solución fácil del empleador es te acoso para que renuncies, porque al momento de despedirte, pues tengo obligaciones contigo, no económicas, etc., 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 y no las quiero tener. Entonces, en ese inter, pues la salud de la cuidadora truena y sí, renuncia. Somos pocas las que lo aguantamos y para aguantarlo tienes que tener una red de apoyo que te sostenga, psicológica, obviamente legal, y pues sí, mucha resiliencia y mucha resistencia, digo yo, personal y mental, porque son procesos que te van también desgastando. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir hoy por hoy? Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí tenemos ahorita actualmente más de 60 casos de cuidadoras despedidas injustificadamente, la mayoría madres de familia de niños con discapacidad, que trabajan algunas en grandes empresas y otras que trabajan con particulares pequeños, pero al final todas fueron despedidas, una que otra renunció cuando nos, pues obviamente en un momento en que ya no soportó las agresiones en su centro de trabajo y que la señalaran como la problemática o la faltista o la que usa a su hijo para no trabajar, también se nos agrede mucho por ahí, como si fuera un invento la condición de su hijo. Incluso a veces lo ven, lo conocen como me pasó a mí, te siguen diciendo que tú exageras o que no es para tanto o que por qué otra vez necesitas ausentar. Entonces, es una bomba de tiempo que pues eso no va a resonar hasta que haya una incorporación aparte del cuidado, pues dentro de la Ley Federal del Trabajo,
como fue el andar de los padres de los niños con cáncer, ¿no? Que también fue una lucha de años hasta que ya se les permite actualmente atender a sus hijos dentro de horario laboral, si es necesario, sin afectación salarial, sin afectación de prestaciones, y todos los empleadores tienen que acatar. Entonces, todos son ajustes razonables al final, y el ajuste solo es que te permitan hacer tu trabajo, pero en condiciones dignas y de igualdad. Y en este caso, pues sí, no poniendo en riesgo la vida de tus hijos o de tu hijo que requiere tu cuidado. Claro, y fíjate que ahorita me pones a pensar en cómo entender un poco cuando te digo, o tenemos niñas y niños con cuidados que no son tan intensos, pero pues tenemos dificultades en niños con conducta que requerimos que el papá esté como muy cercano a la escuela. Y entonces el enfrentarse la familia a la posibilidad de que le quiten el trabajo, pues entonces, pues los pones como en esa disyuntiva, ¿no? Y tenemos familias que dicen, no, pues es que es el trabajo, y te lo dicen en la escuela, o sea, es que si Sí, no trabajo, pues no tienen que comer mis hijos, entonces, pues ahí se avientan como esa parte y deciden el trabajo por todo esto que tú dices, ¿no? Para no vivir el acoso, para no vivir esa parte que los despidan, ¿no? De la labor, entonces creo que esa era la parte donde yo te decía, ¿no? Cómo poder también desde la escuela hacernos sensibles ante esas realidades que existen, ¿no? Porque no les permiten ir a la escuela y entonces también decimos en la escuela, pues no le interesa a su hijo, pero ahí cómo le sí. haces, Mariana. Sí, no, y se tiende a lo que acabas de decir, a prejuzgar a ese padre cuando a veces no se conoce su situación laboral, personal, y obviamente pues se vuelve una desesperanza para todos, para el padre, para el docente, y el padre a la vez está lidiando con situaciones laborales muy agresivas y incluso a veces quizá familiares muy adversas. Entonces es bien complicado y yo sí entiendo esa desesperanza porque yo también en su momento la viví, pero creo que puedo decir que valió la pena en este caso mi camino laboral y lo vivido, pues porque al final ya se marcó un precedente aquí en San Luis Potosí que se vuelve el primero en México. Y pues es algo que siempre lo diré con orgullo, creo que era la misión de mi hijo y creo que en el camino, pues yo agradezco porque en el caso de mi Matías, pues tuvo y tiene unos docentes y terapeutas que me acompañaron en el camino y que conocieron mi andar como mamá y que sí, he sido muy afortunada. La verdad es que todos los papás tenemos derecho a trabajar en condiciones dignas, pero sin descuidar y obviamente atender emergencias porque así son las condiciones naturales del cuidado y no se buscan, no se incitan, se dan como parte de las vulnerabilidades, ¿no? Porque así son. Yo le decía ayer a un tomador de decisiones, igual un político, cada grupo vulnerable tiene necesidades específicas, cada uno, los migrantes, la población LGBT, las mujeres, los adultos mayores, cualquiera que hablemos, incluidas las cuidadoras. En este caso, la cuidadora no pide más que eso, trabajar jornadas cortas o muchas de nosotras lo ideal sería teletrabajo, sobre todo las que tenemos cuidado muy demandante por la condición médica. Y la ley está ya hecha así, porque desde la pandemia entró el esquema de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. Y habiendo voluntad del empleador, se pueden hacer las cosas. Y si no, bueno, jornadas reducidas. Y creo que si el empleador se quitara esa resistencia, sería mucho más fácil este camino. Pero necesitamos que la ley nos reconozca y avance y que ya se establezcan sanciones también severas, Alfonso. Porque si no hay sanciones, no va a haber ese temor a no acatar la ley de parte de los empleadores. Sí, Y desgraciadamente México nos ha enseñado que solo así se obedece a la ley, cuando hay una sanción severa. sí, y eso creo que hablando del tema laboral, pues también sería un apoyo para las familias, Claro, para las mismas escuelas con relación al poder tener a las familias cercanas a la escuela, ¿no? efectivamente. Y poder generar estos equipos de trabajo, porque a veces pareciera que a ver quién puede un poquito más, ¿no? O la escuela que Sí, y yo creo jalonea. Sí, 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 dime, dime.
No, te iba a decir que incluso la salud mental de todos los involucrados, los padres, los docentes y obviamente los chiquitos, claro que se va a ver favorecida porque, por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado que tú llegas, se te hace tarde y llegas corriendo a tu trabajo y ya vienes con la ansiedad y el miedo o ya te accidentaste, ya te pasó algo en el trayecto, porque tu estado de alerta es de ansiedad y es horrible vivir algo así. Yo, por ejemplo, me iba a trabajar con la angustia que dejé a mi hijo en la silla amarrado para irme a trabajar. Tenía que ir por mi hija y sacarla de la primaria antes de la hora en que ella salía para que se quedara con su hermano para yo poder ir a trabajar. Y es muy diferente a llegar tranquilo a tu trabajo, con tiempo, sin presión, sin prisas, incluso en tu autocuidado, meterte a bañar tranquilo y me voy a trabajar. No sé si me logro dar a entender en cómo Sí. es el cerebro de la madre o padre cuidador y todo lo que pasa por su cabeza y hasta en el corazón, porque hasta la taquicardia nos da de esa presión del día a día, de las rutinas y del Creo que se tapó el compromiso. micrófono, Y al Mariana. haber el ajuste y al haber estos temas, claro que todos nos vemos favorecidos. Ya, ya, ya. Ya, es que se había como ¿Ya me tapado. oyes? Ya, ya, ya te escucho bien. Todos favorecidos y fluidos, claro, con más calma, porque ya no tenemos ese desgaste a nivel mental y a nivel emocional. Y eso también va a repercutir en los niños. Cuando estamos mal, nuestros hijos lo sienten, lo perciben, todos, con y sin discapacidad. Entonces, eso también a ellos les va a beneficiar en sus procesos. Sí, y yo creo que con esto que tú nos compartes, sí es importante, eh, pues seguirnos otra vez, recuperar, humanizarnos nuevamente. Creo que también Claro, el estar siempre a las prisas, siempre con todo esto que tú manejas, ¿no? Que tú nos compartes, ¿no? El trabajo, las situaciones de casa, como docentes igual, porque no dejamos de ser personas. O sea, al y de final tener tu también es propia esa. familia. Exacto. Claro, Entonces yo creo que esto que tú nos dices, ser más empáticos desde el acercamiento a las familias, tener una buena comunicación. Yo creo que el sí, poder tener ese referente de lo que sucede atrás de la familia, no como chisme, porque a veces también así se prestan, sino como una forma de buscar juntos alternativas, ¿no? La escuela, claro, familia, y pues también ser empáticos con relación también de la parte del trabajo, ¿no? Yo creo que sí, esa otra parte sí nos hace falta. Y bueno, pues no, sí, no el tener la capacitación como docentes, pues para poder atender estas necesidades también específicas de las y los niños en el aula, ¿no? Más claro. allá del apoyo que necesitemos de las familias. Pero yo creo que esta parte que tú tomas, ¿no? De la comunicación, del poder tener estos otros aspectos que a veces no se miran, ¿no? Que no se consideran, y que hoy justo fíjate que la misma nueva escuela mexicana nos dice que hay que conocer la comunidad. Y si eso también está representando un problema en la comunidad, ¿qué hacemos como escuela? Pues para también contribuir Claro. y apoyar a las familias, ¿no? Y su diversidad, Alfonso, porque al final la palabra inclusión a muchos ya a veces nos cae gorda porque pues no es de que les den un lugar o una oportunidad a nuestros hijos. Todos somos diversos en este mundo y el mundo nos pertenece a todos. Todos tenemos los mismos derechos, con y sin discapacidad, con y sin enfermedad, sin importar ideologías, edades, colores. ¿Por qué verlo como te incluyo, te hago un favor? Entonces, es integrar y es que todos reconozcamos las diferencias y las necesidades de cada quien desde chiquititos, desde un bebé que quizá necesita algo diferente a otro bebé. Todos los niños necesitan comer, por ejemplo, pero algunos comen por pecho, otros comen por biberón, otros comen por una sonda, pero al final todos necesitan alimentarse. La diferencia es las necesidades de cada quien. ¿Sí me entienden? Sí, No sí, sé si me doy a entender más bien, disculpen. Y es de igual, a veces los niños sanos nos dicen, pero él porque es diferente, pero es porque así se le enseña o así lo percibe. Y la respuesta yo les doy a los niños sanos. Él, igual que tú, necesita ir a la escuela, necesita comer, necesita ir al baño, necesita que lo alimenten, necesita divertirse, aprender. Son las mismas necesidades, pero de otra manera, pero al final es lo mismo. Entonces, quizás suene muy idealista esto, pero sí se puede si todos lo construimos. Sí se puede.
Mariana, y por último, para ir cerrando, sí, Claro. ¿tú cómo has, o algunos, más bien, que nos dieras algunos tips justamente para poder tomar estos tiempos, ¿no? De decir, híjole, está sucediendo esto, ¿qué puedo ir haciendo como para irte cuidando? ¿Tú cómo te cuidas, ¿no? Ante todo eso que vives, ¿cómo también te vas cuidando? ¿Qué le podemos compartir a los maestros, ¿no? Para que también, hablando de esto que decíamos de la salud mental, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué hacer ahí, Mariana? Yo creo que Sí, yo creo que tanto ustedes ya como nosotros los cuidadores necesitamos acompañamiento terapéutico de cajón y más por estas etapas tan complicadas en las que ejercemos la labor del cuidado, sea como docentes o como padres. A lo mejor no procesos de terapia, a lo mejor esos dejémoslo para cuestiones de salud mental más graves, igual psiquiatra si es necesario, pero para un acompañamiento es como la tanatología, en el proceso los necesitamos. La segunda, lo que te decía, cuando sintamos que no, separarnos. Yo creo que, por ejemplo, un docente al límite es más válido que pida un permiso y deje una semana de trabajar a que siga trabajando a contrademanda sin poder dar el trato adecuado e incluso arriesgando su propia salud, como te decía, a tiempo y fuera si se puede, porque es mejor eso a seguir colapsando. Y por ejemplo, las cuidadoras, como me pasó a mí, tenemos que atendernos y buscar esas redes de apoyo. Si la familia no me brinda el acompañamiento y no me brinda la autorregulación, cortar y podar el árbol genealógico, no pasa nada, pero yo les diría, quédense y rodéense con las personas que les aporten, no las que les lastimen o no los jalan para abajo, sean o no familia. Y quizá algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero pues finalmente merecemos estar en espacios donde nos sentimos acompañados, respaldados, sobre todo seguros. Entonces, yo voy muy del tiempo fuera, como te digo, en situaciones límite y pues sí, obviamente estarte capacitando y reconocer que yo no soy un robot o un objeto que trabaja o vive en función de cuidar a otro. Yo también soy un ser humano y Creo que lo otra que vez se yo tapó brindo, tu audio, tu perdón, micrófono. Ah, ahí ya, está. lo que yo brindo a la persona que cuida es lo mismo que yo necesito y merezco. Si yo brindo cuidado, necesito y merezco que me cuiden. Si yo brindo atención médica, yo también la necesito y la merezco, porque si nos autovalidamos, vamos a poderlo hacer mejor. Y ahí volvemos al pensar, al final si yo caigo, pues no puedo brindar ese cuidado y ese amor al final del camino, o en el caso de ustedes, ese aprendizaje. Entonces, reconocernos y entender que necesitamos redes. No podemos sin las redes. Yo misma no hubiera podido sin mis redes, en ningún sentido, incluido el legal. Pues, Mariana, muchas gracias, ¿no? Después eh, de estas 2 semanas que hemos batallado para lograr este programa, te Yes. agradezco el tiempo, Mariana. Seguramente en otro nos volveremos igual te voy a volver a buscar para profundizar ya específicamente en el tema de cuidados, para hablar. Yo creo que también es importante cómo va la legislación con relación a ello. Se están haciendo ya muchas Sí. cosas, pero yo creo que eso lo guardaremos para otro espacio. A ver si ahorita en el receso de julio nos podemos acomodar y hablar también de eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo con relación a ello? ¿No? No, Porque hombre, hay muchas iniciativas y lo que yo me da esperanza es que ya no solo somos Jalisco, Ciudad de México y San Luis, ya somos cada vez más estados que levantamos la voz por legislar y cada vez más colectivas y cuidadoras que exigen derecho al cuidado digno, porque no es no cuidar, es las condiciones en que ejercemos el cuidado. Ese es el problema. Y ese es el meollo de todo, ¿verdad? No queremos abortar la misión y decir ya me bajo del barco de cuidar, no, solo queremos y merecemos hacerlo dignamente. Y eso conlleva todos los temas que mencionamos. Pero sí, muchas gracias y gracias a la gente por entendernos y esperarnos. Aquí andamos. sí, pues muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que la reflexión que tenemos que llevar es hacer comunidad, ser Claro. empáticos, tener una buena comunicación asertiva, dirigirnos a las familias
o también las familias dirigirnos a la escuela, pues en un ambiente de Claro. respeto, como siempre, que eso es lo que hay que cuidar, y sobre todo en un ambiente también de que podamos hacer comunidad y además podamos pues respetarnos y cuidarnos, porque la verdad, mientras no Exactamente. haya toda esa legislación que soporte a los maestros, a las familias con relación al cuidado, con relación al trabajo, solamente nos tenemos nosotros, por ahora, Sí, ¿no? Por exactamente. ahora. Pues bueno, acá desde San Luis seguimos luchando de manera personal, de manera colectiva, de manera social, y les agradecemos mucho el apoyo, de verdad, ustedes como compañeros de otros estados y a quienes nos ven en otros países igual, porque así hemos tejido estas redes y hemos resistido todos estos trayectos en la vida que nos tocó vivir. Y gracias a quienes nos escuchan y dejan comentarios bonitos, ya los checaremos con calma. Sí, ya los veremos, aquí no los pudimos revisar, pero bueno, pues muchas gracias, cuídense Muchas mucho, gracias. Y no te pues desconectes, repito, Mariana, nos despedimos, pero ya despedimos la transmisión y nos vemos la siguiente semana, que vamos a hablar con, también la función de trabajo social en los servicios de educación especial, también es algo olvidado por ahí. Y bueno, muchas felicidades. cuídense Gracias. mucho, Bye. buenas noches.